El hombre cae y según la carta a los Romanos capítulo 1 versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El hombre comienza a hacer su gobernación aparte por no tener en cuenta a Dios. Y desde ese momento empieza a fundirse una costumbre cultural en el gobierno de los hombres. Y empezando con Lamé empezó la práctica de tener más esposas. Y Dios no destruyó a Lamé, porque era en la gobernación de los hombres. Aunque Dios es el soberano en lo que prometió y permitió, Él se sujeta en los tiempos. Satanás convenció al hombre de que se rebele contra Dios y crea a su imperio, su gobernación. Dios por su parte empieza a tocar el corazón de los hombres para volverlos a traer a su gobernación. Eso es lo que pasa. Pero Dios no encuentra el apoyo de la humanidad al principio. Le fue muy difícil porque los hombres se iban apartando, pero Dios iba intentando. Pero la gobernación de Satanás cogía mucha fuerza y las cosas se volvieron culturales. Y eso pasó con la esclavitud. Y lo mismo pasó con el concubinato. Se volvió cultural. Y cuando ya Dios forma el pueblo de Israel y lo trae a su tierra, ya esas cosas como la esclavitud y el concubinato ya eran tan comunes en todas partes y Dios toma una decisión y es el no interferir en estas dos cosas. Más bien permite de que con el paso del tiempo, en los que adquirían la verdad, tanto usted y como yo, voluntariamente, decimos el no hacer esas cosas. Qué bueno y maravilloso es nuestro Padre Jehová, nuestro Dios. ¿Por qué? Porque gracias a ese conocimiento ya entiendo los principios de Dios y ese es el paso de la conversión. La humanidad, aunque muchas veces no se ha acercado a Dios, ha tenido un proceso de conversión, inclinándose a las reglas de Dios, sin acercarse a Dios. Y en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Dios entiende en que están arraigados culturalmente y en los israelitas y Dios diría, no condenaré eso, pero colocaré unas reglas y les voy a dar un tiempo para que ellos mismos sean los que quiten esas cosas. Y así pasó con la esclavitud. Dijeron, no es buena. Y quitada la esclavitud, se acabó el concubinato. Jehová Dios dio tiempo a la humanidad para que ellos mismos tomen las correcciones dentro de esos parámetros. Y por eso Dios no condenó a ninguno de los hombres que estuvieron en concubinato. Ya el hombre ya eliminó eso. Y si hoy lo siguen haciendo, cometen una infracción ante la ley de los hombres y ante la ley de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sabemos de que muchas cosas hicimos por ignorancia, y no puedo juzgar a alguien por las mismas cosas, cuando ha actuado por ignorancia. Hechos capítulo 17, versículo 30, la palabra de Dios escrita por el apóstol Pablo, dijo lo siguiente, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si yo participé de estas cosas y conozco la verdad, lo que tengo que hacer es arrepentirme para que haya una conversión. Es decir, lo que ya hice, no volverlo a hacer. Porque aquel que ya tiene conocimiento y ha pasado por alto las normas de Dios, Pablo dice en que ya no habrá un segundo sacrificio por el pecado. Ahora viene la pregunta. Si te dicen, al fin, el concubinato lo originó Dios,
¿Por qué lo permitió y ahora no? ¿Por qué se contradice? Entonces dirás, ¿cómo le respondo? Y así le respondo. Le explico. Jehová Dios tenía una gobernación perfecta. En la gobernación perfecta de Dios, creó un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Allí no existía el adulterio, no existía la fornicación y no existía el concubinato. Pero a usted se le olvida algo, de que el hombre cayó y se rebeló y se apartó de la gobernación de Dios. Dios les cedió la gobernación para que se gobernasen por un tiempo, y ellos empezaron a gobernarse solos. E hicieron lo que quisieron y Dios no intervino. En esa serie de cosas surgió el primer asesino. Asimismo surgió el primer hombre quien tomó para sí 2 mujeres. Te pregunto, ¿dónde ocurrió eso? ¿Acaso fue en la gobernación de Dios o en la gobernación de los hombres? ¿Tú qué respondes? Pues eso sucedió en la gobernación de los hombres. ¿Qué pasó con Dios? Tuvo que esperar en el espacio del tiempo para poder conquistar el corazón de los seres humanos y formar una nación, y les dio unas leyes. Cuando Dios hizo eso, ya habían pasado miles de años y ya estos habían tomado una costumbre, incluyendo los siervos que él llamó, y estaban metidos en esas cosas. Dios, como soberano, quiso a bien no quitar esas 2 prácticas, porque no eliminó ni la esclavitud ni el concubinato, sino que la reguló y protegió a las personas que estaban vulnerables, porque eran como objetos, posesiones, como esclavos los protegió y permitió de que con el paso del tiempo en que fueran los mismos hombres que quitaran eso. Y en la Biblia no hay leyes en contra del concubinato antes de la ley, pero sí las encontramos en cada uno de las constituciones de cada país, porque fueron los mismos hombres quienes quitaron eso. Dios es el soberano. ¿Quiso hacerlo así? ¿Y acaso Dios falló? No, de ninguna manera. Quienes fallaron fueron los hombres. Pero cuando el reino de Dios sea restaurado, ya no habrán estas cosas, porque el reino de Dios será otra vez perfecto. Aleluya. Así, mis amados en el Señor, finalizamos del por qué surgió el concubinato. Y entendemos de que ese concubinato fue una costumbre cultural y que lo originó los hombres cuando se apartaron de la gobernación de Dios. Mientras Dios mantuvo su gobernación en la tierra, no hubo ni asesinatos, ni adulterio, y mucho menos concubinato. Esto ocurrió en la gobernación de los hombres y nunca sucedió en la gobernación de Dios, porque la gobernación de Dios es un reino perfecto, que tenemos la esperanza de que cuando Dios restaure y recupere su reino, todas las cosas serán perfectas, agradables, en completa y grande bendición. Mis amados en el Señor, recuerda suscribirte y visitar mi página de YouTube, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra, para que recibas alimento sólido en todo lo que tiene que ver con la recuperación y restauración del reino de Dios. Porque Jesús dijo de que Él vino a predicar el reino de Dios. Jesús no vino a predicar ni motivaciones, ni riquezas, ni prosperidad, ni sanidades, ni bienes económicos. No, lo que Jesús vino a enseñarnos fue acerca del reino de Dios. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.